¿Qué significa ser manso y humilde? Jesús dijo en Mateo 11:29, Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Desafortunadamente, en general, tenemos un concepto equivocado de estas dos palabras, manso y humilde. Algunos creen que ser mansos y humildes significa ser débil, callado o pasivo, o dejarse pisotear. Alguien en algún momento de nuestra vida nos enseñó que la mansedumbre es el consuelo de los que no tienen fuerza y la humildad es la excusa de los que no saben defenderse. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nuestra idea de mansedumbre y humildad no se parece en nada a la de Él? Sin lugar a dudas, Jesús no fue pasivo, no fue tímido, no fue silencioso ante la injusticia y definitivamente no fue débil. Jesús volcó mesas en el templo cuando vio que algo de sumo respeto había sido convertido en cueva de ladrones, y ningún líder religioso hizo nada al respecto. Jesús confrontó públicamente a los líderes religiosos cuando se aferraban a la letra y menospreciaban la misericordia, que por cierto era lo primordial. Jesús llamó hipócritas en repetidas ocasiones a quienes oprimían al pueblo. Eso no representa debilidad, eso es poder dirigido de manera quirúrgica. La mansedumbre, de acuerdo a las Escrituras, no apaga el carácter, lo canaliza de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios para cada individuo. Y quizás cuando leemos la palabra manso en la Biblia, imaginamos a alguien sin carácter, alguien que evita el conflicto y nunca confronta. Pero eso no es necesariamente lo que indica el relato bíblico. Más bien es el resultado de siglos de interpretación errónea y, lo peor de todo, mala aplicación. La palabra manso en el griego original del Nuevo Testamento es praus o praís y se refiere a una actitud suave, gentil, humilde o apacible. En el griego antiguo, praus se utilizaba a menudo para describir a un caballo salvaje que había sido domado. No significaba que perdiera su fuerza, ni era un caballo pasivo, sino que su fuerza estaba bajo control e indica una fuerza ejercida con delicadeza, no con debilidad. Es decir, el caballo no perdía su potencia, aprendía a controlarla. La mansedumbre bíblica no es ausencia de poder, es poder bajo control. El maestro no estaba diciendo sean débiles como yo, estaba diciendo aprendan a dominar su fuerza como yo. Ahora, si Jesús es el modelo de mansedumbre, significa que la mansedumbre incluye confrontar cuando es necesario, hablar con autoridad, no necesariamente a gritos e insultos, más bien poner límites claros y actuar con firmeza, tal y como lo hizo Jesús en distintos momentos. Y que por cierto están perfectamente bien registrados en la Escritura. La mansedumbre de Jesús en el Nuevo Testamento se manifiesta con fortaleza bajo control, caracterizándose por la humildad, la sumisión voluntaria a la voluntad del Padre y el trato tierno y amoroso hacia los vulnerables. Se evidencia en su ministro al recibir niños, como dice Marcos 10:14. Perdonar a sus enemigos en la cruz, como dice Lucas 23:34, y su entrada humilde en Jerusalén. Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón, invitando a encontrar descanso en él en lugar de bajo el peso de la altanería. La máxima expresión de su amor fue dar su vida por nosotros, renunciando a usar su poder divino para evitar el sufrimiento, demostrando un sacrificio voluntario. Recordemos lo que dice Mateo 26:53, donde Jesús afirma su poder para pedir ayuda divina. Él enfatiza que podría rogar a su Padre y recibir al instante más de 12 legiones de ángeles, destacando su sumisión voluntaria a la voluntad del Padre para cumplir las Escrituras. Pudo haber hecho uso de su poder infinito, pero decidió obedecer el plan trazado desde el inicio de los tiempos. Jesús aclara que no es por incapacidad que acepta el sufrimiento, sino por obediencia.
Jesús muestra su relación cercana y directa con Dios, a quien llama mi Padre. El objetivo final era que se cumplieran las profecías bíblicas. Así que Jesús es el ejemplo perfecto de mansedumbre. Él tenía todo el poder de fulminar a sus enemigos si quería, o a quienes lo habían acusado injustamente, a quienes lo querían matar, y no lo hizo, porque tenía un llamado más sublime que su propia integridad física. Ser manso, tal y como nos enseña Jesús, es la mejor decisión que podemos tomar. Es el mejor ejemplo que podemos seguir. Jesús se acercó a pecadores, publicanos y marginados, mostrando compasión y gracia en lugar de condena. De este modo, superando los prejuicios religiosos de su época. A pesar de su autoridad, no respondió con violencia a la ira ni a la injusticia. Jesús siempre modeló una firmeza apacible. También Jesús utiliza la palabra humilde. En el griego la palabra es tapeinos, y también, desafortunadamente, hemos desvirtuado el significado. En el Nuevo Testamento, la humildad es una virtud central que significa humildad de mente, reflejando una actitud interna de reconocer la propia dependencia de Dios y la correcta estimación de uno mismo frente a Él, en lugar de una baja autoestima o apariencia externa. Se caracteriza por la mansedumbre, la ausencia de ego y la disposición de servicio. No es solo una conducta, sino la postura interna de reconocer la propia ruina espiritual y la necesidad de Dios. Jesús es el modelo máximo de humildad, quien siendo Dios se hizo hombre y sirvió a los demás. Filipenses 2, 3 y 4 enseña a considerar a los demás como más importantes que uno mismo, buscando el bien común sobre el propio interés. Ser humilde implica entender que todo talento o todo don que tenemos proviene de Dios, no de mérito propio. En Santiago 4:10 exhorta a humillarse delante del Señor. Ser humilde según el Nuevo Testamento es vivir en obediencia a Dios y relacionarse con los demás con la misma gentileza y amor que Cristo mostró. Humildad no significa creer que vales muy poco o en determinado momento que no vales nada. Eso no es humildad, eso es una distorsión de la identidad que, por cierto, el Señor ya nos ha dado. Tapeinos significa no creerte más de lo que eres, ni exaltarte por encima de lo que eres, ni rebajarte por debajo de lo que Dios dice que eres. A los ojos de Dios todos tenemos un valor incalculable, inmensurable. Entérate que vales la sangre de Cristo, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, eso es lo que vales. Él ya ha pagado por ti, el precio que tú y yo jamás habríamos podido pagar. Jesús sabía quién era, sabía que tenía autoridad, sabía que venía del Padre y aún así lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Eso no fue inseguridad, eso rebasa la seguridad que cualquiera de nosotros podríamos tener. Solo alguien que sabe exactamente quién es puede servir sin miedo a perder su valor. Algo muy importante a recordar es que la Escritura nunca presenta la humildad como lo opuesto a la autoridad. Por el contrario, la presenta justamente como el filtro correcto de la autoridad. La mansedumbre se encarga de mantener el poder bajo control, muy importante, mientras que la humildad mantiene el ego bajo control. Y cuando ambos se juntan, el resultado es una fuerza que no destruye, sino que edifica. Y justo por eso es que Jesús relaciona directamente estas dos palabras con el descanso del alma. El versículo concluye diciendo: y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy puntual porque definitivamente la falta de mansedumbre produce conflictos, al igual que la falta de humildad. La falta de cualquiera de las dos es un peligro latente. El verdadero descanso, según el mismo Jesús, es llevar una vida donde el poder no te controla y el ego no te esclaviza. Así de radical es Jesús. En un mundo donde es tan común ver que el que apenas llega a tener algo de poder lo abusa de manera estrepitosa. Pero el Señor nos llama a actuar diferente. Nos llama a seguir su claro ejemplo. En Filipenses 2, del 7 al 11, dice:
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz era lo más humillante que cualquier ser humano pudiese padecer en aquel entonces, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Biblia nunca llama manso al que calla por miedo. El manso puede hablar fuerte, pero elige no herir. Puede confrontar, pero no destruir. Al contrario, el manso siempre tiene como propósito principal edificar con lo que dice. La diferencia no está en el volumen de la voz, sino en la intención con la que esa voz sale desde el corazón. Y otra cosa muy importante, ser manso y humilde es una disciplina personal. Basta con observar lo que Jesús claramente dice: aprended de mí. La mansedumbre y la humildad no son destrezas ni rasgos automáticos, son aprendidos. Eso quiere decir que existe un proceso, con corrección y conciencia. De ahí la importancia de leer, estudiar y poner en práctica la Escritura, especialmente la vida de Jesús, cómo se manejaba, cómo trataba a cada individuo, desde un maestro de la ley hasta un leproso que venía a pedirle ayuda. El ser manso para nosotros, de acuerdo a la Escritura, es tener fuerza, pero jamás usarla para destruir ni dañar a nadie. Es tener voz, pero no utilizarla para menospreciar ni humillar. Es tener autoridad, pero no usarla para dominar ni abusar de nadie. Ser humilde significa conocer tu valor sin alterarlo de ninguna manera. Reconocer tus límites, depender totalmente de Dios y vivir desde la verdad, no a partir de alguna imagen puesta por nosotros mismos o por alguien más. Así es que cuando leemos bienaventurados los mansos, automáticamente tendríamos que pensar en todos aquellos que, a pesar de sus limitaciones y defectos, son los que han decidido sobre todas las cosas obedecer a su Creador. Vamos a orar. Padre eterno y misericordioso, te damos gracias por tu amor y por la enseñanza de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos enseñes a mirar siempre con tus ojos, aprender de ti la mansedumbre y la humildad que tanto nos hace falta. Llena nuestras vidas con tu Espíritu para que respondamos con paciencia, con perdón y servicio. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu mansedumbre y tu amor, y no el orgullo. Transfórmanos cada día para que podamos seguirte, para que vivamos con sencillez y con amor, dando gloria a tu nombre todos los días, en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Eterno siga bendiciendo tu vida.